Bienvenidos a Charlas de Mentes, el encuentro semanal en el que nos resistimos a la nada pensando. Hoy tenemos un programa diferente. Vamos a hablar con Pablo, un youtuber argentino que tiene una gran cantidad de seguidores y tiene un canal en el cual sostiene una postura liberal muy importante y defiende la libertad en su verdadero sentido. Y de las vicisitudes de ese canal y de cómo es ser un tipito enojado, que así es como se llama, vamos a hablar con él. Así que si me acompañan, le damos la bienvenida al tipito enojado. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Espero que no te enojes conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque espero que no te enojes, ¿no? Digo, No, bueno, y contrario a lo que la gente piensa, o sea, sí me enojo, por supuesto, pero si me contrarian muy feo y sin mucha base lógica, o si me atacan con alguna chicana muy barata, si es graciosa, no, si es graciosa me río, pero de lo contrario no me suelo enojar. Tú me contabas recién fuera del aire que estuviste en un debate bastante curioso hace poco con unos nacionalistas. Sí, con dos nacionalistas, sí. Como, a ver, cuando empiezan los problemas en cualquier país, ¿no es cierto? Empiezan a surgir No me vas a decir que toda hay clase problemas en de... Argentina. ¿Eh? No me vas a decir que hay problemas en Argentina. No. Por ahí, claro, hay que darle contexto a la gente. Yo vivo en Irak. Argentina Ah, es ok. un país... Argentina es de primer mundo y le va de 10. De hecho, quiero migrar a Argentina. Cuando empiezan los problemas en un país, empiezan a surgir soluciones ideológicas. Entonces, renace todo lo que te puedas encontrar, desde nazismo, porque renace el nazismo, hasta lo que se te ocurra. Ninguna es práctica, son todas ideológicas. De hecho, la solución que daban en el debate ellos era que el problema era que los políticos no eran nacionalistas. Y yo era así, pero ¿qué me está diciendo? ¿Que no son buena gente? Sí, entiendo eso, que no son problemas, eso no es una solución práctica, nada. Porque no hay Especialmente, por forma de... ejemplo, al COVID. Claro, sí, pero no hay forma de ir a enseñarle a alguien a ser buena gente, no existe eso. Entonces ellos creen que la moral es modificable enseñando moral y la moral no se enseña. La moral es el resultado de la formación de una persona en otras áreas que termina resultando en que, por ejemplo, recurrir a la violencia es contraproducente. Por Sí, ejemplo, entonces, de lo que tú hablas es de adoctrinamiento, o sea, las personas que quieren insertar una moral en la claro, sociedad, lo que buscan es adoctrinar. claro, pero el resultado nunca es moral. O sea, incluso si vos lo haces con toda la fuerza del mundo y con todos los medios del mundo, no vas a lograr moral, lo que vas a lograr es miedo. Miedo a algo, entonces por ese miedo no lo hago. Pero por ese mismo miedo después tengo reacciones que son, nada, extremas. Empezás a empujar a la gente a la incoherencia absoluta, empezás a la irracionalidad y sobre todo, como vas diciendo, ¿qué es lo que pasa con la ideología y el adoctrinamiento? Que tira cualquier otra materia a la mierda. Entonces, por ejemplo, en Argentina empieza a planearse lo mismo que en España, a hacer materias conjuntas, porque matemática y biología están relacionadas, pero biología tiene una ideología política, entonces hay que dejarla de lado. Todo lo demás, y lo único que queda al final es ideología de género. Entonces los chicos te salen más brutos y los políticos y los docentes quieren que sean más inclusivos, y no hay inclusión en la ignorancia. No Te existe. doy dos referencias argentinas, mirá. Dolina, hablando de la educación blanda, decía que él había mandado el loro a una escuela que tenía la idea de incluir a los loros en la fabricación de los programas y en las reglas docentes. Entonces, y ahí tengo al loro, no sabe hablar, pero es muy buena persona. Y Bueno, otro es, disculpame, Rafael Spregelburg, no sé si oíste hablar del dramaturgo Rafael Spregelburg, es uno de los más no. grandes genios que ha dado Argentina, que hizo una obra que se llamaba Casuso hace unos 10 años, inspirada un poco en el robo al Banco Río, pero que hablaba de justamente esto de generación de ejes temáticos en vez de materias. Eran unas maestras que estaban discutiendo. Entonces tenían un problema porque tenían que juntar las clases de quinto con la de tercero. Dice, pero ¿cómo haces para juntar la de quinto con la de tercero? Y bueno, pones a lo de quinto, cuidado a lo de tercero. O sea, era una obra que justamente ironizaba sobre eso, ¿no? Bueno, de hecho, la idea del aula abierta y que se mezclen entre todos los años es algo que se quiere aplicar ahora en España desde Podemos. O sea, que los chicos salgan del aula y puedan entrar a cualquier otra aula, porque la educación es transversal.
y lo más importante es que conecten. Y es una cosa que vos decís, pero ¿cómo para que conecten bárbaros? ¿Por qué no conectarían en otro ámbito? No entiendo. Si no, si vos haces eso, que entonces no habla el chico con otros chicos. Pero bueno, lo de Dolina para mí es un caso particular. Yo adoro, amo Dolina desde muy pequeño y me sorprendió mucho cuando vi que se relacionaba con el gobierno, con el peronismo en general, avalando personas que, bueno, nos han empobrecido mucho. Y me costó mucho entender esta lección, que la entendí de la forma más tonta, capaz. Hasta el hombre más inteligente puede tener una relación tóxica. Y es porque nos termina tirando el buenismo, y en el buenismo abandonamos un montón de cosas lógicas. Entonces, volviendo al hilo que estaba antes, la solución que daban a un problema práctico era una cuestión moral. Entonces, para ellos, sin hacer ningún tipo de reforma en Argentina, sin agregar, o sea, con todos los impuestos que tenemos, con todas las regulaciones que tenemos, con la presión impositiva que tenemos, con lo cerrado que está el país, lo que había que hacer era agregar patriotismo. Y vos decías, no, pará, perdón, o sea, todo bien con la ideología que tengan, bárbaro, pero acá hay que poner cosas prácticas. Entonces al final lo llevaban a un ámbito moral al problema y de vuelta, le pedían moral a la persona violenta. Hay un ejemplo para mí icónico, si querés. El feminismo detecta un problema que mueren mujeres. Ese problema existe, o sea, las muertes están, es real. El problema es la lectura. La lectura es que esto es patriarcado, capitalista, machista, hetero, blanco, cis, endo y todas las cosas que se van inventando en el camino y que la violencia nace de ahí. Obviamente que invisibilizan lo que yo llamo la pirámide de la violencia. Cuando, cuando una sociedad empieza a atrasarse en pobreza, en educación, en todo, empieza a florecer la violencia como jerarquía. Porque Como vía de escape de donde la ya no, frustración de la gente que tiene necesidades insatisfechas. no, pero más allá de eso, como jerarquía normal en un barrio. Vos pensá esto, acá en Argentina no tenés policía, acá en Argentina no tenés justicia, o sea que en el caso milagroso de que atrapen a alguien, ese alguien va a salir libre. No tenés portación de arma libre, o sea, no te puedes defender tampoco. Entonces, vos estás regalado a lo que suceda en la calle. El día que descubren que tu puerta es fácil de romper, empiezan a entrar a tu casa regularmente. Porque esto es así, acá donde te roban una vez te van a robar varias. Acá también, te marcan, se dice. Te marcan, claro. Y no hay, entonces, ¿qué es lo único que te protege? Vos mismo. Al no haber armas, no haber nada, fuerza física pura. Empieza a crearse una jerarquía de fuerza física. Si vos vas a lo que era la humanidad antes, es como se manejaba antes. ¿Qué es lo que nosotros creamos cuando creamos la sociedad? Y delegamos la fuerza, la imposición del orden a otra persona, ya sea la policía, ya sea la justicia. Entonces empezamos a decir, bueno, en vez de tener que pasar tiempo aprendiendo Krav Maga para defenderme, puedo pasar tiempo aprendiendo odontología para vivir de eso, ya que delegué la seguridad a otro. Cuando volvemos atrás, tenemos que dejar de aprender odontología y empezar a aprender Krav Maga. Ahora, cuando vos no tenés muchos, yo siempre lo veo de esta manera, para mí la violencia es, del abanico de opciones, cuando vos tenés un problema de lo que sea, no estás acorralado contra una pared, el abanico de opciones hay un montón lógica y hay una que es violencia. Mientras menos lógica tengas, más probable que vayas por la violenta. Entonces, lamentablemente, al tener poca educación, la violenta está más a mano, vas a recurrir más seguido a la violencia. Entonces, cuando la feminista ve y dice mueren mujeres, lo que no está entendiendo es que muere todo, mueren mujeres, niños, hombres, de todo, ¿no es cierto? Y en la pirámide va y golpea. El hombre es el que más, el hombre de 30 y pico hasta 50 y pico es el que más tiene fuerza, así que todo lo que está abajo sufre la violencia de ese hombre. Pero lo que está abajo de la mujer va a sufrir la violencia de la mujer, que en general son viejos y niños. Y abundan los casos de abusos de niños y ancianos por parte de mujeres. Entonces hay una mala lectura del problema. Y como hay una mala lectura del problema, acá es donde empieza lo que yo llamaría el circo de la estupidez. Entonces agarra y le dan a cada mujer un botón de pánico. ¿Sí? Porque la lógica es que si hay un estado más presente, la mujer va a estar a salvo. Entonces la mujer toca el botón de pánico. Y yo tengo un video que lo voy a poner en el próximo video, de cómo están más o menos 2 minutos y medio intentando hacer arrancar un coche, una patrulla de policía. Un policía, o sea, se sube a su patrulla y está como 2 minutos y medio intentando arrancar porque la patrulla ya está destruida. Claro, porque el botón de Entonces, pánico sin respuesta policial no sirve para nada. Pero es que claro, porque mientras más derechos garantizo, más aumento los costos, más aumento la cantidad
de instituciones públicas, más aumento de los costos de sueldos también, y eso empobrece a la gente, porque eso se van impuestos. Entonces, cada vez, mientras la gente más empobrecida, menos poder adquisitivo, menos posibilidad de tener mejor servicios públicos, porque además tenés que sumar a todo eso la corrupción. Entonces, en esta irrealidad, que es solamente retórica, de decir, estamos todo bien, la mujer tiene 79.000 derechos, al final ninguno es aplicable. ¿Por qué? Porque generaron pobreza para conseguir esos derechos. Vamos a aclarar que no todos. estás yendo en contra de los derechos de las mujeres, porque estoy seguro que más de una vez te habrán acusado de... Bueno, y más de una vez me he encontrado en la situación de defender yo mujeres contra el feminismo. O sea, para que se entienda dónde estamos parados hoy en día. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? El otro día, bueno, la charla de Marica Combativa, él adjudica la violencia del hombre a la heterosexualidad de la mujer. Entonces, para él hay violencia del hombre porque hay mujeres heterosexuales. Y hay mujeres que le creen, obviamente que no son heterosexuales, ¿no? Y atacan a otras mujeres heterosexuales. Y yo estoy como diciendo, pará, ¿qué estás haciendo? Me pierdo en eso. ¿Culpabiliza a las mujeres de que los hombres son violentos? Culpabiliza a la heterosexualidad de la violencia. Su camino lógico es que la violencia no es más que un resultado de la heterosexualidad. Y que, por ejemplo, no sé si estas palabras se van a poder decir o no, pero lo siento, bueno, la pedo, o sea, el deseo por niños, también nace de la heterosexualidad. Ah, la pedofilia. Según sus conclusiones, ¿no? Que en realidad sus conclusiones, hay que decirlo, ¿no? Son todos papers publicados, pagados en el CONICET, que es el Centro de Investigación Científica Público Argentino. O sea, en estudios de género han publicado cosas que avalan que los hombres heterosexuales son todos pedofílicos. Sí. Que el resultado de la heterosexualidad es el asesinato y la pedofilia. Bueno. Lo cual, te digo, yo estoy en desacuerdo en muchos niveles. No, sobre todo, sí, para empezar como heterosexual estoy en desacuerdo en muchos niveles, pero, o sea, como, pará, no hice eso yo que estamos hablando. Y segundo, como persona lógica estoy en desacuerdo con muchos niveles, sobre todo porque vos, fíjate en la que caen. ¿Qué es lo que están haciendo? Están criticando, y perdón, para que se entienda, no dicen heterosexuales, dicen hetero, blanco, cis, endo, hombre capitalista. Claro, o sea, sí, yo quisiera hacerle una pregunta, digo usted, vamos a aclarar una cosa, que cuando te referís a marica combativa, ese es el nombre artístico de una persona, se llama a sí mismo así, no es que estés calificando a nadie de forma discriminativa. Es un activista social LGBTI que se presenta a sí mismo como... de personaje, no hay maricas culanderos y después maricas combativas, no funciona así. No, pero quiero decir que no estás calificando a nadie, estás refiriéndote a alguien por su nombre. No, él lo elige, está bien, como yo me pongo dictador en la máscara, supongo que es una forma de provocar, ¿me entiendes? Claro, no, digo, y aparte tiene su público, tiene su cosa, pero yo voy a confesar algo, a mí los estudios de género me resultan poco respetables, no sé si estás al tanto de los estudios de Sokal, de Alan Sokal. No. Que, bueno, mandaron un trabajo absolutamente absurdo a una revista de género, pero absurdo, pero sumamente deleterio contra los hombres heterosexuales, etc. Era algo así como el pene conceptual como causa del cambio climático. Y fue aceptado, fue un trabajo que fue aceptado. Bueno, a ver, el Marica Combativa se basa en un estudio de Rita Salgado, no me acuerdo si era. ¿Rita Segato? Rita Segato, es. Rita Segato, que termina hablando del ano como un ente democratizador. Entonces, aquellos hombres que pierdan su privilegio anal, o sea, se metan cosas en el culo, no le voy a dar muchas vueltas, dejan de ser el hombre que violento, que mata, que viola. O sea que eso sería una especie de antídoto contra la violencia, ¿no? Sí, igual hay forma de chequearlo, digamos. Agarrar a todos los violadores, fíjate cuál tenía hemorroides, si alguno tenía hemorroides, entonces se cayó la tira de la mierda. Ni siquiera, anda a fijarte la historia, Alejandro Magno era tan violento que conquistó medio mundo. También, sí. Pero nada, a ver, son el resultado de la verdad, son el resultado de la ignorancia calando,
son el resultado de ellos con teorías que calan en la ignorancia. Porque si no hay tierra fértil, no crece nada. Entendamos también de que lo mismo que descubre el mercado en su momento con los chicos chiquitos y los videojuegos, lo descubre la política con los jóvenes. De repente, los jóvenes también son mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto yo siempre lo explico porque es una lógica colectivista. Supongamos que vos tenés dos escenarios. Yo te digo que solamente vas a entrar a mi club si vos podés levantar 30 kilos de pecho, ¿no es cierto? Entonces, para levantar 30 kilos de pecho, te vas a tener que entrenar. No mucho, pero te vas a tener que entrenar. Perfecto. De repente otro abre otro club diciendo que no hay que levantar nada de pecho, que ya estás bien como estás, que lo que no puedes levantar de pecho en realidad es culpa del sistema, el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo, la que busques, que más te guste, y ya está. Entonces te premia la inactividad. Esa persona, obviamente, que tiene muchísimos más incentivos a nivel psicológico para unirse al Club 2 que para unirse a mi club, donde tiene que cambiar un esfuerzo, digamos. Su ser. Sí, tú hablas en tu canal justamente de que perdés espectadores por no hacerle sentir a los que te miran que son buenos gratis. Sí, de hecho sí, yo les exijo que piensen y les exijo que se conflictúen consigo mismos y con la hegemonía. Y sí, lo siento, ¿de qué voy a hacer? Porque la verdad no me interesaría tener un canal para felicitar gente. No me importa. Y me parece que sentarse a ver un video mío no es mérito, no jodamos. Para algo los hago divertidos, o sea. No es una aventura del espíritu, pero son videos interesantes. Tenés, ya te lo dije, uno con Roxana Kramer, que dos cerebros dialogando de una manera interesantísima, digo. Caramba, es un canal que yo lo recomiendo mucho. Tipito, tenemos que hacer una pausa. Te pido que me esperes un segundo y ya volvemos. Vale, estamos conversando con Tipito enojado, volvemos en un segundo. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro.
Volvemos en Charlas de Mentes, tenemos un programa distinto hoy, estamos charlando desde Argentina con Tipito Enojado. Veníamos conversando un poco fuera de cámara durante el corte de algo que me interesó mucho. Yo te quería hacer una especie de punto de partida, ¿verdad? Tú me hablás de que una de las grandes acusaciones que se le hace al hombre heterosexual, endo, cis, todas esas calificativos, el capitalista. Es un tema. Yo el punto que tiene que ver el capitalismo, que en los mundos no capitalistas la mujer, los homosexuales están mejor. Yo no conozco un solo ejemplo. Cuando vos creás un hombre paja, ¿sí? Cuando vos creás... Sí, falacia del hombre paja. Sí, cuando vos creás ese enemigo inalcanzable, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, tenés que adjudicarle la mayor cantidad de cosas que puedan generar en el otro, en quien lo ve, ¿sí? Algún tipo de sensación. Por lo general, envidia o rechazo. Esas son las dos que estás buscando porque son las más fáciles de capitalizar. Si yo busco a una persona que no ha logrado mucho en su vida, no me es tan complicado convencerlo de que no es culpable de su falta de logros y además no me es tan complicado buscar un par de ricos y decirle, mirá, que él tiene un yate. Por eso es que capitalista está en la lista también. Capitalista está en la lista porque es fácil decir, mirá, a aquel le va bien, seguramente te robó a vos. Y es fácil ver a ese como enemigo. A mí se me complica mucho con la interseccionalidad. ¿Qué pasa si tenemos un capitalista rico y explotador, pero que es trans? O un hombre cis, heterosexual, blanco, pero que es pobre. Yo ya lo he escuchado esto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona de color asesina? Bueno, su argumento es que durante el asesinato fueron blancos. ¿Cómo? Sí, se convirtieron en blancos, mataron, volvieron a ser de color después. Porque la violencia solamente puede ser monopolio del hombre paja que ellos crearon. A ver, esto está lleno de contradicciones. Una de las contradicciones, yo te lo estaba diciendo afuera, que para mí, te hablaba de los trastornos identitarios. Vamos a partir de la base para que se entienda, porque estas cosas, vivimos en una época donde tengo que explicar estas cosas. No tengo ningún problema con ningún género, me chupo un huevo, métanse todo lo que quieran, donde quieran, me da lo mismo. Bueno, dicho eso, fíjate cuál es la lógica, ¿sí? Yo leo, estudio, veo, lo que sea, ¿no? Hoy en día no hay una sola forma de informarse. Alguien que ve 1000 documentales puede ser igual o más inteligente que alguien que se leyó 1000 libros. Sí, los elige bien, por supuesto. Sí, por suerte cambió todo, ya no hay excusa. Esa persona, yo la considero una persona enriquecida. ¿Qué es lo bueno de ser enriquecido? Que conoces dónde empezás y terminás. Empezás a conocer qué es lo que te falta por conocer. Solo sé que no sé nada. Conoces tus límites, conoces la caja que te contiene, conoces tu alcance, ¿sí? Empezás a definirte como persona. Ahora, eso es un ejercicio que sos vos, es propio, interactuando con conocimiento de información. ¿Qué pasa si voy a intentar hacer ese ejercicio sin conocimiento de información? Necesitas la aprobación de un tercero. A mí es donde acá se cae todo a la mierda y ya no sé qué hacer. Porque vos fíjate que su batalla no es una batalla de yo soy esto. O sea, yo soy el género que quiera, la especie que quiera. Eso no hay ningún problema. Si una persona se quiere considerar un lobo o transespecie, que es una cosa, aparentemente. Y hay transhumano también, que se dividan con la máquina. Entonces, si querés ser transhumano, yo no tengo ningún problema. El problema está en que él, lo primero que necesita es el reconocimiento del tercero. Y acá está lo extraño, porque se definen desde el reconocimiento del tercero en adelante. Te doy un ejemplo muy tonto. Siempre cuando se trata del documento, piden que se agregue el nuevo género o la nueva etnia en lugar de quitar las etnias y los géneros como factor. ¿Qué pasa si yo en el documento diría, che, y si no figurara el género no sería más fácil? Digo, ¿no? Totalmente. No, todo lo contrario, tienen que figurar todos. ¿Por qué? Porque nos definimos en base a la visión del tercero. Bueno, ahora, de hecho, la LGBTQ es una visualización de etiquetas que se inventan. Yo siempre le agrego el W40 al final para molestarlos. Pero, eso porque dice el lugar caliente, si no tendría que ser W4020. Sí. Pero a ver, mi punto es que ¿cómo tu identidad se va a basar en la opinión del tercero? ¿Qué te pasa? Yo soy quien soy, puedo tener mis inseguridades, pero nadie me va a venir a decir quién soy. Es el colmo. Y no soy lo... Y a ver, y la porción de mí que es en base a la opinión del tercero es muy pequeña.
que será parte de la que interactuará, yo qué sé, con la introspección, con un montón de cosas, con la autocrítica, o con el reflejo de lo que el otro piensa de mí, pero hasta ahí llegó. Más de eso, no me va a decir, no me va a venir a decir alguien quién soy, no nos jodamos. Entonces, es muy extraño que su identidad se base en la opinión de otros. Entonces, la única conclusión que puedo llegar es que no tienen ni puta idea de quién son. Y que están construyendo toda una ideología en base a la ignorancia absoluta. Que es lo que sucede. No tienen ni idea. El otro día hablaba con una chica que, mirá el camino que hizo. No estaba metida en el feminismo, otro tema, se mete en el feminismo y se vuelve lesbiana. Y tiene como una etapa corta donde medio como que sale y no sale con mujeres y después se vuelve heterosexual. Y yo le decía, ¿vos te das cuenta que no podés ser agua y fuego? ¿Podés ser agua y vapor? Sí, pero no podés ser agua y fuego. ¿Cómo sos lesbiana y después heterosexual? ¿No hay el insulto más profundo a toda la comunidad gay que un montón de tiempo nos dijo no se hace, se nace? O sea, que además es una explicación lógica. Yo no sé explicar mi heterosexualidad. Es así. Por lo tanto, también, como es así, como no es una decisión consciente, ¿sí? Como no es algo que puedo optar, entonces no me pueden juzgar por ello. Porque nací así. Claro, Lo mismo que nacer con un vamos a color. aclarar que lo que te referís de esa amiga tuya, que se acueste con quien quiera, eso no nos importa, sino que hay necesidad de definirse. Claro, a nadie le importa lo que haga. Lo extraño es que ella cree que hay una movilidad en eso y que es voluntario, cuando no lo es. Y no es una terquedad desde la ignorancia. O sea, yo no estoy planteando algo desde el desconocimiento. Es algo sencillo. A ver, es como yo te diga, che, explícame por qué te gustan las mujeres. Y no me vas a decir por qué te gustan las mujeres. Te gustan las mujeres. Sí. Punto. Tampoco En puedo ningún explicarte por momento. qué no me gustan los hombres. Tampoco puedes explicar por qué no te gustan los hombres. Exactamente. Es más, yo siempre... tengo un análisis que es un poco más turbina, que es que creo que como el hombre tiene un detector de lo que le gusta y la mujer menos, el hombre está más seguro de responder esta pregunta que la mujer. Si no hay erección, no hay deseo para nosotros. Es así de sencillo. O sea, No, tenés pero eso una para cosa- cualquier ser humano. Ser elegido es casi que la aspiración máxima. Erección. Erección, ok. Erección, no elección. Erección. Nosotros tenemos un sistema binario, o es 1 o es 0. Ah, sí. Lamentablemente es así, entonces para nosotros es muy sencillo responder esta pregunta. Por eso cuando Pfizer, que está tan cuestionado ahora, sacó el Viagra, nadie le hizo manifestaciones. No, ¿por qué le va a hacer? O sea, claramente nadie le va a hacer una manifestación por eso. Pero igual, a ver, de vuelta, yo lo que noto es que, primero, estamos construyendo toda una ideología en chicos de 19 años. O más chicos. A ver, yo creo, sí, pero creo que esto debería ser ya, con esto debería alcanzar. ¿Cuándo, en qué parte del universo dijeron detengan todo? A ver, vos, pibe de 17, ¿qué opinás? ¿Qué deberíamos hacer? Nunca pasó eso. Por lo general, deja que las decisiones las tomen los adultos. ¿Qué pasa con la política? Y la política está haciendo colectivismo. Entonces, esto le conviene. Y porque se ganan votos baratos, fácil, rápido, poniéndose poniéndose falsamente de acuerdo con colectivos, porque al final de cuentas, yo siempre dije lo mismo, ¿qué sería de la ideología de género sin financiamiento público? ¿Serían más que los liberales? Para mí no. Para Bueno, mí no llegan ni a tú 3 te gatos definís locos. a la perspectiva de género como una ideología que es digamos, una posición ideológica. Pero a mí lo que me preocupa respecto de eso, más allá del debate si es ideología o no, que yo creo que sí, es que yo veo políticos que toman como bandera, se nefregan en las personas que supuestamente son las que están involucradas en esa perspectiva. O sea, que son más bien Bueno, pero- rehén de cierta izquierda, que es la izquierda identitaria internacional, y no se ocupa tanto de las personas. A mí me preocupan más las personas. Pero es que, a ver, yo siempre dije lo mismo, legislemos en base a lo que tenemos en común y no lo que tengamos diferente. De esa manera siempre vamos a tener derecho y nunca privilegio. No es muy complicado. A ver, ¿qué tenemos vos y yo en común? Que somos humanos, no que somos hombres. Olvídate, pues si ya vamos a empezar que somos hombres, entonces ya dejé a la mujer afuera. No, que somos humanos. Entonces, si yo legislo
en base a los derechos humanos, probablemente me vaya mucho mejor que en base a los derechos del hombre o de la mujer o de este o de lo otro, porque además si empiezo a legislar en base a la excepción, ¿qué es más infinito que las excepciones? Claro, hay un tema, a veces tenés situaciones puntuales que tienen que ser corregidas en el momento. Por ejemplo, los homosexuales en Uruguay no se podían casar hasta hace unos pocos años cuando hubo una ley de matrimonio inclusivo. Perfecto. Matrimonio igualitario, pero ¿cuál es el pero también, pero es el derecho de la persona a casarse, no el derecho del homosexual a casarse. Sí, Ellos estaban sacados muchas personas del grupo estaban común. privadas de ese derecho, pero muchos Claro, políticos pero se opusieron. El actual presidente de la Está República se opuso al matrimonio igualitario y después se lo vio Ok, participando de matrimonio igualitario y reconoció, ojo, él sí reconoció que se había equivocado al negar ese derecho. Y sí, y no va a decir otra cosa porque tampoco le convendría. ¿Para qué perder No, hay votos, muchos no? que lo siguen Por negando. algo que- Hay muchos que lo siguen negando. Pero bueno, porque su masa votante dependerá de eso. Exactamente. Es como, por ejemplo, hay gente que todavía sigue levantando la bandera del aborto sí, aborto no, cuando ya se pasó la ley. Vos decís, ¿para qué hace eso? Y porque mi masa votante está ahí. No nos olvidemos que el político tiene un solo interés, ser reelecto. Entonces, nada, se va a mover en base a eso. Pero, no, el problema es cuando vos agarrás y decís, estas personas, por esta particularidad, van a quedar afuera del grupo común. Mirá lo que pasó, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que a mí me parece una cosa, de todas las cosas, esta es una de las cosas más graciosas que encuentro. Como A mí me la desespera. Constitución, sí, bueno, no importa. Como la Constitución, o sea, superalo, porque lo vamos a fumar por un montón de años más. Como la Constitución no estaba escrita en lenguaje inclusivo, salieron movimientos feministas en todo el mundo a decir que ellas, no se identificaban como ciudadanas de ese país porque estaban invisibilizadas por la Constitución de ese país. Yo a eso tengo una resolución muy rápida. No hay drama, no sos ciudadana, te voy a sacar del país. No hay ningún problema. Me estás diciendo que no sos ciudadana. No, pero a ver, esa incoherencia de siempre buscar lo que me deje afuera, nunca lo que me incluya, ¿no? No, Porque pero están toda su reescribiendo ideología los se basa clásicos de la en- literatura, El Quijote, Shakespeare, todo en lenguaje inclusivo. Sí, le principite. Le Principite. Pero a ver, pero es que, honestamente, de vuelta, buscan esto que los separa, pero acá está lo importante, por eso vuelvo al principio. Fíjate que se definen en base a la interacción con el otro, ¿sí? Entonces, yo busco lo que me separa y me junto en colectivos y eso me define. Claro, ojo, que me defina con la interacción con el otro no está mal. El tema es que me defina con la oposición con el otro. Vos podés encontrarte con vos mismo, pero mi punto es que su personalidad está en la exterioridad, no en la interioridad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, por ser de un colectivo, el que vos quieras, el LGTB, el que vos quieras, son especista, ecologista, o sea, antiespecista, perdón, ecologista, marxista. Y vos decís, ¿por qué todas esas cualidades? Si no hay compatibilidad con eso. Qué extraño. No, bueno, porque definen su personalidad en base a externalidades. Bueno, Entonces, te paso un dato. Hace 3, 4 años, en una marcha de lesbianas en una ciudad americana, no me acuerdo, Nueva York una, pero ponele que fuera Boston la otra, esta no me acuerdo bien, un grupo de lesbianas judías fueron expulsadas de la marcha por llevar una estrella de David, cosa que se identificó con el sionismo, cuando es un símbolo judío, no sionista. El símbolo sionista es cuando es azul entre dos barras blancas. Y también ahí hay varios escondidos detrás del discurso antisionista. Sí, por supuesto. Sí. Esa es Me los vivo una cruzando. discusión para otro tema. Pero quiero decir, ¿Israel es el único país gay friendly de todo Medio Oriente? ¿Por qué Sí, van a lejos. ponerse antisionismo dentro de ese cóctel de... ¿O por qué no van a ser feministas al Medio Oriente? Sí, y Digo, ser ¿no? feministas a Emiratos Árabes es un buen lugar para ir a hacer. Porque claro, porque acá yo también soy feminista, acá cualquiera es feminista. Disculpame. Bueno, pero eso es lo que yo te decía con Eso respecto es- al capitalismo. En el mundo capitalista es donde tenemos derechos. Es en el mundo no capitalista donde los derechos humanos no existen. Bueno, pero es muy importante esto que entiendas, por eso lo dije en un principio, es la revolución del holgazán. Si hay que hacer cosas, no se pertenece a ese colectivo. Si no hay que hacer cosas, entonces se pertenece a ese colectivo. En la revolución del holgazán, vos fíjate que para ellas, y para ellos, y para todo, para el marxismo en general, para la idea de la política en general hoy en día, hacer es la no acción. Por ejemplo,
Ahora se está poniendo de moda en España y Argentina, y supongo que en otros países también, la abstención al voto como una especie de denuncia a la democracia y desnudar al rey y que el político se dé cuenta que no es más representativo, entonces cambie. Perdona, ¿abstenerse en el sentido de no ir a votar o de votar en blanco? No ir a votar. Acá no se puede, es obligatorio. No, acá tampoco. Bueno, acá sería votar en blanco. O sea, en España es no ir a votar. Pero la lógica de la inacción. O sea, ¿cómo puedo militar yo sin hacer nada? Nunca nada se logró haciendo nada. No pasó eso. Al menos que sea ahogarse. Esa te aseguro que te puede pasar no haciendo nada. Perder el tiempo. Pero, sí, perder el tiempo. Pero también pasa de la inacción. Entonces, ¿cómo yo? Porque al final el deseo siempre termina siendo el mismo. ¿Cómo yo me considero a mí una buena persona sin hacer acciones de buena persona? Y, por ejemplo, perteneciendo a un colectivo que dice... Siendo de los buenos. Por buenas personas. Siendo los buenos, exactamente. Entonces, ¿cómo yo soy el héroe y hago cosas heroicas sin hacer nada? Y, por ejemplo, yo qué sé, si empezás a construir toda una retórica de lo heroico, de quedarte en casa, somos todos héroes. Es de vuelta, es una mezcla entre pereza intelectual, holgazanería real, y eso termina dando a la militancia hoy en día. Ahora, todo esto se basa en una irrealidad. Esa irrealidad se va a dar de dos maneras nomás. En realidad se da de una que se puede, o sea, de una estaba por decir que te mantengan los padres o el Estado, en realidad es que te mantenga alguien, ¿sí? ¿Qué es lo primero que cae cuando vos tenés que salir al mundo real y trabajar? Y todos estos mitos que fuiste construyendo del capitalismo, de la avaricia. La idea de que yo me merezco cosas, para empezar. La moralidad del dinero, sí, obviamente. La percepción de uno mismo, esa se cae al toque. Entonces, ¿qué cosas mantienen esta irrealidad? Y, por ejemplo, que te mantenga el Estado, por eso la mayoría de los estatistas defienden el Estado, porque el Estado es quien les presenta y les mantiene esta irrealidad. Te doy un ejemplo muy sorete porque me encanta pegarles, pero andá y busca ahora en los sitios de búsqueda de trabajo cuántos antropólogos necesitan y vas a ver que no encontrás. Sin embargo, el Estado siempre, todas las universidades públicas tienen la carrera de antropología y todos los antropólogos laburan para el Estado. O sea, se creó una lógica de estatistas continua, entonces todos los antropólogos defienden el Estado como infraestructura. Pasa lo mismo con los docentes, los estudiantes universitarios, los niños mantenidos por los padres puntualmente, las personas que reciben asistencia social. Entonces, se empieza a crear una irrealidad porque está financiada. Pero lo primero que tiene que hacer es darle plata. Ahora, esa persona que recibe el dinero tiene dos opciones en su cerebro. La primera es pensar de que se merece ese dinero, como vos bien dijiste. Entonces tiene que justificar su existencia. Por ejemplo, un docente tiene que creer que es bueno en su trabajo y que es necesario. Por eso en Argentina está siempre el mito este de que tenemos la mejor educación, cuando después en los resultados no la tenemos. Pero sigue siendo el mito de que tenemos la mejor educación. Después, el trabajador municipal, ¿sí?, tiene que generarse una irrealidad en su cerebro de que él es necesario, imprescindible, y que lo que está mal es el sector privado. La anomalía está allá, no acá. Entonces, siempre son dos caminos. Uno es el inventarte una historia en la cual vos salís beneficiado, por lo tanto te mereces el sueldo, y la otra, que es la otra opción, que llevaría a confrontar la realidad. Y confrontar la realidad tiene un primer paso que es el trauma psicológico de aceptar de que vos no estás a la altura de la situación y no te mereces lo que te están dando. Pero eso requeriría también, bueno, tener el espejo y tener que decir tengo que mejorar. Entonces nunca van a ir por ahí. Y constantemente esa fórmula se repite en todo lo que veas. Colectivos, trabajo público, socialismo, siempre la misma historia. Y alimentado, obviamente, y financiado por aquellos que lo capitalizan, políticos. Y hay que entenderlo esto. No existe el político que tiene una ideología. No hay eso. No está. Hay gente que compra situaciones porque le convienen para juntar votos. Entonces cuando viene la gente y me dice, porque Cristina Fernández de Kirchner es socialdemócrata. No, es una chora. Y con la socialdemocracia se afana más fácil de lo que se afanaría con otro sistema. ¿Qué es lo que tiene el socialismo en especial? Y que concentra todo el poder y los métodos de control a sí mismos y todo, y es más fácil robar.
Bueno, ¿Qué es lo que tiene en Uruguay de tuvimos una instituciones experiencia públicas? de gobierno de izquierda durante 15 años y tenemos la mejor distribución de riqueza de América Latina hasta ahora. Quiero decir, no todos los casos de gobiernos de izquierda socialdemócrata son estatistas y corruptos. No es el caso de Uruguay, al menos. Tenemos un índice de corrupción bajísimo. Sí, habría que ver también qué tanto tamaño de Estado tienen y qué tanto del PBI gastan. No, el Estado es enorme, el Estado es enorme. No, ese sí es un problema. Y bueno, pero entonces si tenés un sistema... A ver, esto también es una cosa importante. La moralidad del político. Fíjate lo que el intercambio que acabamos de tener es re importante. Vos me dijiste que no tenés un sistema corrupto y tenés un Estado gigante. Yo te digo, tenés un sistema No, corrupto. gigante no, dije grande. No se parece al de Bueno, ustedes. No, ya sé. Bueno, pues podés tenerlo en relación a tu país. Pero si tenés un Estado grande, tenés un Estado corrupto. Y no estoy diciendo porque el Estado tiende a corromperse, estoy diciendo porque se Sí, agrandó porque al decir que principio. gasta plata de los impuestos que no van a la gente, por ser grande. No, más fácil, porque se agrandó en un principio. Probablemente por mismo. Sí, Muchísimo más sencillo que eso. se nos acabó el tiempo, Tipito, así que te voy a tener que invitar a otra charla porque quedaron cosas para decir. Lo que es seguro, pero te garantizo que se acaba de enojar con nosotros mucha gente. ¿Así? Eso pasa desde que me despierto hasta que me voy a dormir, así que preocupate. Bueno, muchísimas gracias por tener esta charla y haber compartido este tiempo con nosotros. Nos vemos pronto y No, gracias hasta a vos pronto. por invitarme. Nos hemos resistido a la nada con Tipito enojado. Hasta la próxima en Charla de Mentes. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV. Perdidos en el éter, Visiotron. Transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento? La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos un programa diferente, hoy recibimos desde Argentina
a un invitado completamente atípico, ¿sí? Tipito enojado, Pablo Martínez para los amigos. Es un youtuber que se dedica a luchar por la libertad de una manera diferente. Es un libertarian, es una persona que tiene una ideología que pone la libertad del individuo por encima de todo. Así que vamos a aprovechar para reflexionar sobre la libertad desde ese punto de vista. En los últimos tiempos, por los últimos tiempos quiero decir décadas, ha habido un cambio en el mundo hispanoparlante de lo que significa liberal, ¿sí? No significa liberal lo mismo en el contexto estadounidense que en el contexto sudamericano. Y apareció el libertarianismo, además, como una versión radical de lo que en su momento fue el liberalismo político. Básicamente, el liberalismo es algo que se opone al autoritarismo. No existe un liberalismo de derecha como única posibilidad. Existen los liberales de izquierda. Existen, por ejemplo, personas que consideran que el mercado es una buena herramienta, para generar y distribuir riqueza, pero que tiene que ser la mano del Estado la que frene a esa institución, porque no son las instituciones, sino las personas las que deben ser libres, ¿sí? Y para asegurar eso, nosotros tenemos que regular a las instituciones para liberar a las personas. ¿Qué opina el libertarianismo? Opina algo distinto. La única forma de que las personas sean universalmente libres es que el Estado no las atosigue, que no las atosigue con impuestos, que no las atosigue con corrupción. Nadie quiere la corrupción, pero en este sentido los libertarians son bastante atendibles. Cuando un Estado crece, cuando un Estado se vuelve pesado, burócrata y recauda muchos impuestos solamente para pagar sus propios gastos de funcionamiento, en ese caso nos están robando un poco la plata. El Estado debería ser no juez y gendarme, como decían los liberales de derecha en la década del 80, sino que debería tener una fuerte impronta de ayudar a minimizar las injusticias. ¿Qué quiere decir minimizar las injusticias? Bueno, quiere decir que no importa en qué clase social uno nazca, uno va a tener todas las posibilidades de llegar a realizar su propio proyecto de vida fundado en su propio criterio de lo que es una buena vida, ¿sí? Que nadie imponga a nadie qué es lo que debe desear, ¿sí? Porque nosotros podemos escuchar a personas que son de corte autoritario quejarse de que, por ejemplo, una persona roba una farmacia y dentro de la farmacia roba los perfumes caros, ¿sí? Como si hubiera que tener una patente para entrar a robar las cosas caras o baratas. Un robo es un robo, ¿sí? ¿Por qué habría a una persona de molestarle más que una persona, otro individuo, robe cosas caras y no cosas baratas? Ahí lo que hay es un prejuicio de merecimiento. Los perfumes caros son para ciertas personas y para otras no, ¿sí? Y eso, en definitiva, cuando hablamos de las políticas que buscan la libertad, lo que se busca es que cada persona sea libre de consumir lo que quiera, de conseguir lo que quiera y de vivir la vida que quiera, siempre que lo haga respetando las reglas del común acuerdo que tenemos por ser una sociedad, ¿sí? Siempre sin infringir la ley, pagando los impuestos que haya que pagar y devolviéndole al país lo que le tenga que devolver de una u otra manera. El tema es que al liberalismo y su extremo, el libertarianismo, lo que se le opone es el autoritarismo. Y el autoritarismo sí es claramente una forma que puede tomar evidentemente la forma de la izquierda y de la derecha. Nosotros podemos ver claramente en Venezuela o en Argentina izquierda autoritaria, izquierda que limita la libertad del individuo y que no pone a la persona por encima de las instituciones. En este sentido hay una lección muy importante para aprender del liberalismo de los grandes liberales como John Rawls y otros teóricos de la filosofía. La persona y no los institutos tienen que ser favorecidos. Entonces, ¿cómo logramos que sean las personas el objetivo central, el desvelo de los políticos y maximizar? Como estuvo en el discurso de muchos políticos en época de elecciones, bueno, cada uno tiene sus respuestas. Algunos piensan que efectivamente un mercado libre, gracias a la mano invisible que decía Adam Smith, etcétera, etcétera, se va a regular de la mejor manera posible y la riqueza se va a distribuir. El problema es que jamás vimos que eso ocurra, de la misma manera que jamás vimos una administración
socialista de tipo estalinista que no otra cosa que multiplicar la pobreza. ¿Sí? Hemos visto a Venezuela, siendo un país petrolero, deshacerse, hemos visto a la Unión Soviética destruirse, pero también hemos visto a países nórdicos con gobiernos de izquierda florecer y hemos visto socialdemocracias que básicamente son, en el eje político, liberales y muchas veces de izquierda, mejorar la calidad de vida de su gente. ¿Sí? Entonces, lo importante es recordar a un gran filósofo uruguayo que se llamaba Ferreira, que decía: no debemos pensar en función de ideas, sino en función de cosas relevantes en su lógica viva. Entonces, no debemos desgastarnos pensando tanto en izquierda, derecha, autoritarismo, liberalismo. Debemos pensar qué queremos obtener. ¿Queremos obtener una población mejor educada? Bueno, escojamos un camino para eso, porque con más educación viene más libertad para ese individuo, viene más opciones para elegir. Recordemos que libertad es eso, poder elegir. Si una persona puede elegir entre hurgar la basura o morirse de hambre, está claro que esa persona no es libre. Pero si una persona puede elegir entre 3 o 4 trabajos y puede elegir entre uno más gratificante, con menos paga, y uno que le resulta menos gratificante, pero que le da más libertad económica de hacer otras cosas, esa persona es libre, porque puede elegir entre 2 proyectos de vida, cada uno de los cuales tiene algo para darle. ¿Sí? No es una discusión fácil, no es un tema fácil, pero es claro que desde el vallismo para acá, la República Oriental del Uruguay ha tenido, con algunas interrupciones en la década del 70 y en otros momentos, un gran aprecio por ser liberales en un sentido político. El problema es que liberal en un sentido político no necesariamente implica liberal en un sentido económico. ¿Sí? Eso es lo que el libertarianismo plantea, liberal y punto. El liberalismo puede admitir una cierta intervención redistributiva de la riqueza, pero mantener una máxima cantidad de libertad entre las personas. En definitiva, no hay una respuesta correcta, cada uno tiene la suya. Cada uno es libre de ser cuán autoritario o cuán liberal sea, cada uno es libre de ser cuán libre mercadista o cuán interventor sea. Eso es personal. Lo que sí podemos pensar es que a lo mejor convendría, por una vez, poner a la gente delante y tratar de pensar que cuando la democracia funciona, funciona cada tantos años, pero la que funciona los 5 años seguidos y no se interrumpe un solo día es la República. Y la función de la República, aparte de separar los poderes, es asegurar que se cumplan los derechos de los individuos. Y el primer derecho es el derecho a la libertad. Y esa capaz que es una discusión que nos estamos debiendo. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. En Charlas de Mentes nos resistimos a la nada. Muchas gracias, Pablo Martínez, Tipito Enojado. Esta ha sido una hermosa oportunidad de reflexión. Nos vemos el domingo que viene.